Hola amigos, les habla Sixto Paz Wells, escritor, conferencista y contactado con el tema OVNI, para informarles de que estaré en el Congreso Sapiens el 5 de octubre, allí en Andorra, pero el día domingo 6 de octubre haremos un taller, una salida taller de meditación para tratar de crear entre todos los participantes las condiciones como para una posible experiencia de contacto extraterrestre, allí mismo en Andorra. Los espero el 6 de octubre en Andorra. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hay momentos en la vida que uno se pregunta, ¿no? ¿Esto ha empezado, está medio a hacer o está acabando? Los que nos seguís de tantos años y los nuevos incorporados y nuevas, ya os puedo asegurar que esto acaba de empezar. Y saludamos a nuestro analista, escritor, investigador, Tristán Castell de Pinós. Profesor, bienvenido a Sapiens. Bienvenido, y además vengo con una aura extraordinariamente egiptológica, que después hablaré por qué. Vengo de un baño egiptológico, no en Egipto, sino en Barcelona. Luego explicaré un poquitín de qué va todo esto. O sea, traigo nueva energía hoy. Qué bueno. Oye, pues mira, precisamente ayer estaba enseñando a una persona una sanación muy antigua, egipcia. No está escrita, no hace falta que se busque, se ha ido transmitiendo, que es la de los 3 codos egipcios. O sea que Egipto sigue vibrando dentro de nuestras almas, y tanto que sí. Totalmente, y después os iré explicando qué es lo que ha ido pasando y dónde estamos, ¿no? Yo no sé si tendríamos que dar un pequeño guiño a la actualidad, cortito, porque todo esta antesala egipcia viene con mucha fuerza. Y aparte está muy referida a unas peticiones que desde que hicimos el programa bomba aquel de Alvise y Jesucristo tipo Alvise, que dio tantos comentarios, y que allí hablamos un poquitín, y también en el Arca de Gabriel, de la regeneración de los ADNs, la recuperación de los ADNs, y hablamos sobre el tema de los enterramientos y las cremaciones, muy superficial, que eso ha dado muchísimas preguntas. Y tanto que sí, vaya exitazo de contenido de programa. Y la verdad es que, bueno, haciendo un poco de memoria, solo pusimos sobre la mesa algo que ya está escrito, algo que hemos comentado años atrás, de que habrá una parusía que se enviará a alguien que no será una persona pacificadora, cordial, sino que vendrá un justiciero. Está escrito, está en profecías, está dicho aquí, y que por su aspecto y parecido bien podrá tener unas connotaciones que no es, o sí, cada uno que investigue, muy similares a Jesús el Cristo. Y salió por la similitud, haciendo un poco de memoria, amigos y amigas, y si me permites, Tristán, que hay una película, Resucitado, El Resucitado, en el cual el actor que entraña el personaje de Jesucristo es exactamente idéntico a este señor que hace poco ha entrado en la esfera política, que se llama Alvise Pérez. ¿Coincidencia o no? ¿Casualidad o causalidad? Ahí está esta sincronicidad, podríamos decir, Tristán. Pues yo lo dejaría ahí porque lo hemos explicitado de una forma muy exacta. Todos los que tengan un cierto interés que vayan a buscar los programas anteriores, y ahí, pues bueno, habrá nuevas etapas y de toda esta efervescencia, pero vamos a dejar que pase un poco de tiempo, que coja más cuerpo, y quizás algún día volveremos a entrar al tema. Y tanto que sí, permíteme. Y en el último programa lanzamos algo que quizás ya no tendremos que revelar nosotros, que por sí mismo se va a autoproclamar. Hablábamos del presidente de Estados Unidos, el señor Biden, Joe Biden, que personaje, una persona, un político, un mandatario, un presidente, de unas características muy singulares, y que por su aspecto, su forma de caminar, su entelequia, su profundidad en la retina
y en las pupilas de los ojos lo hace ser un tanto especial, y dijimos que algún día tendremos que revelar quién es realmente. Pero creo, profesor Tristán, que él mismo se está, manifestando. La última es cuando ha presentado al presidente de Ucrania, al señor Zelensky, como presidente Putin, y nada más y nada menos que en la cumbre de la NATO, es decir, de la OTAN, de la Organización de Tratados del Atlántico Norte. Dijo: damas y caballeros, el presidente Putin, y aquí, yo supongo que saltaron todas las alarmas, ¿verdad? Claro. Bueno, ya sabemos que este señor debe ser como un replicante, haciendo, digamos, una referencia pues a la novela de Joseph Conrad, ¿no? Debe ser como un replicante, un robot, o yo qué sé, o una momia viviente. También es un mundo que es un hombre que está inmerso en un mundo casi de comicidad constante, que claro, podría quizás en un futuro pues cambiar un poco el apellido, cambiarle alguna letra, ¿no? Pues, digamos, se llama, digamos, en literalidad, digamos, latina, Biden, pues podría ponerse Joe Bidet, por ejemplo, también, que quedaría como mucho más dentro de sus expresiones absolutamente esdrújulas, desviadas, esquizofrénicas y cómicas, ¿no? Y por lo tanto estamos en un momento, yo creo que esto es muy peligroso, ¿eh? O sea, que se siga manteniendo este hombre ahí y tal es muy peligroso. Y también hemos dicho, y ayer estaba hablando con uno de mis alumnos en París, de que en octubre, noviembre va a haber un salto muy, muy complicado. Y entonces, bueno, creo que se está preparando un poco toda esa escena. Pero vamos a esperar un poco más, porque a medida que avanza el tiempo, digamos, el ridículo de este personaje, el ridículo de la situación, el ridículo de que el propio Trump lo acepte como contrincante, va a llevar, ¿me entiendes?, a una situación mucho más complicada. Sí, bueno, y después hay una cosa clarísima. Le está poniendo la alfombra roja a su rival político, a su oponente, que es Donald Trump. Y detrás, esto no está pasando porque sí, porque aquí hay mucho asesor, mucho experto en campaña, mucho experto en oratoria, mucho experto en geopolítica, y algo se está tejiendo en las sombras, profesor. Pero, recordar que yo en un programa en el que volvimos a sacar el tema Biden-Trump, Trump-Biden, yo dije, no nos equivoquemos, ¿eh? El águila norteamericana tiene dos alas, la izquierda y la derecha, pero el cuerpo es el mismo. Y lo mismo, toda esta historia, incluida el retiro de Donald Trump, el no sé qué, la denuncia del hackeo de las elecciones porque no pasa nada y todo esto, forma parte de un plan que todavía no alcanzamos a comprender, ¿eh? Y hay que ver que también hay otra cosa, que tanto uno como otro, dentro de sus peculiaridades, están, digamos, cubiertos por el ala sionista, ¿eh? O sea, no hay tanta diferencia. Entonces, pues bueno, también he dicho yo siempre que de lo que viene no podremos escoger entre lo bueno y lo malo, sino lo menos peor. Entonces ya veremos cómo se va, digamos, perfilando todo esto. Me gustaría esperar un tiempo para ver cómo termina el tema de las elecciones en Francia, porque es un punto de equilibrio en estos momentos muy importante, y también anunciar, digamos, quizás, ¿me entiendes?, unos hechos que se van acercando de una forma muy peligrosa, pero darme un poco de tiempo para que sigamos analizando paso a paso lo que va en estos días se va a manifestar después de la caída, recuperación. ¡Ah, milagrosa! ¡Ay, sí, qué curioso! ¿Eh? Lo mismo tendremos que hablar de fraude electoral, pero no hablaremos. Pero quiero decirte, todo esto hace otear un horizonte de líneas muy quebradas, ¿eh? Pero quiero hablaros de otros horizontes, darnos un poco de paz interior y volver, pues, digamos, a lo que es más importante en la vida de todos y cada uno de nosotros, que es el acceso a una conciencia evolucionada, ¿no? Y esta semana, pues afortunadamente, pues he tenido un capítulo muy interesante, ¿no?
fui convocado al Museo Egipcio de Barcelona. Yo y Olga fuimos convocados allí y para tener, digamos, como un encuentro, una reactivación. Y entonces, bueno, una de las cosas más impresionantes, bueno, aparte de todo lo que hay, la atmósfera que hay, que es magnífica y todo, es la presentación del Libro de los Muertos en su totalidad. Y ahora os voy a explicar por qué esto tiene alguna relación con algunas peticiones que nos habéis hecho nosotros. Yo quiero decir que muchas veces se dice el Museo Egipcio de Barcelona y uno se piensa que es una institución oficial que depende pues de la Generalitat o que depende del Ayuntamiento de Barcelona. Yo creo que hay que cambiar un poco el enfoque, es decir, el Museo Egipcio en Barcelona, porque esto no es la obra de un gobierno o de una, digamos, decisión cultural dentro de la ciudad de Barcelona. Es la obra de un mecenas, una persona que es un gran empresario y a la vez es un hombre que ha dedicado prácticamente toda su vida a la egiptología. Y quiero mencionarlo aquí porque creo que es uno de esos ejemplos, digamos, de que son pilares de la cultura que no nacen de ninguna ayuda ni de ningún presupuesto público, sino que nacen de las ganas de crear, entregar y dar consciencia a los demás. Y este hombre se llama, pues, Jordi Clos, ¿no? Y que aparte yo tengo una gran admiración por sus extraordinarios conocimientos de egiptología. Y bueno, todo, digamos, ahí va rodando en la vida, ¿no? Vosotros, los oyentes de Sapiens, me habéis interrogado muchas veces sobre aquellas frases que dejé en uno de nuestros anteriores programas de las diferencias entre los enterramientos, la cremación, el reciclaje de las almas en el momento que hubiera un reseteo final que respondería un poco a todo lo que estamos hablando del Arca de Gabriel, que sería la que encargada de alguna forma de reconocer los ADNs recuperables. Hoy también volveremos, aunque solo sea de pasada un poquitín, al tema. Pero claro, lo más importante de esta visita que hicimos es que en este Museo Egipcio en Barcelona se ha presentado, yo creo que por primera vez, el desarrollo total del Libro de los Muertos egipcio. El Libro de los Muertos, que bueno, que como siempre, todas las traducciones estas, digamos, un poco apresuradas que se hacen sobre las cosas y al final se acaban llamando las cosas lo que no son, porque la traducción directamente de los sobre todo en lengua demótica, porque una parte muy importante de los últimos textos rescatados del famoso Libro de los Muertos de la época ptolomeica y en escritos en lengua demótica, ¿no? Pero este es el libro que de algunas formas, a través de la gentileza del Museo británico, que en el British Museum, que en 1888 consiguió una colección total de papiros del Libro de los Muertos, porque hasta el momento se habían ido consiguiendo fragmentos y muchos de ellos también estaban reproducidos en tumbas, en sarcófagos y algunos en papiros, pero no se había conseguido nunca una exposición entera. Y entonces, bueno, en una maniobra de captura, entre comillas, de esas a las que son tan aficionados los ingleses, se consiguió pues este texto que se llama el papiro Ani, y que es, digamos, 24 metros de largo, en vez cuando está totalmente expuesto. Y aquí tenemos la posibilidad de asistir a esta exposición extraordinaria en el cual pues está totalmente expuesto el papiro con sus 24 metros de largo y aparte comentado y explicado, lo cual es muy importante. Pero el verdadero nombre de estos, digamos, de este conjunto de rituales, porque es un conjunto de rituales y conjuros y sortilegios, se llama el Libro de la Salida al Día. Es decir, que la muerte se considera como el abandono de la ilusión y la llegada a la luz absolutamente clara, a la superconsciencia, o en una traducción quizás menos simplona, es el libro de la emergencia de la luz. Entonces, es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, este libro nos acercará un poquitín al tema de nuestros días, de este día, perdón,
en el cual vamos a hablar un poquitín de algo que tiene un poco, da siempre un poco de repelús, ¿no? Que hablaremos un poco de la muerte, ¿no? En el libro de la emergencia de la luz, el alma, el Ba, que se llama, descenderá pues al Duat, que es al inframundo, donde será juzgado por Osiris, que es el Cristo renacido, el Cristo renacido, pero por el poder del amor de Isis, María Magdalena, la doncella sangrante. O sea, aquí tenemos ya un punto de unión entre dos temas muy importantes que algún día podemos desarrollar, ¿no? Y entonces, en el momento en el que Osiris reconoce que todos los rituales que están hechos en el momento de la momificación, el traslado y la manipulación del cuerpo, y que han sido de alguna forma realizados correctamente, el Ba ha llegado, digamos, absolutamente protegido a esa zona y puede ser reincorporado al mundo semidivino, que sería como una especie de paraíso llamado Aru. Y entonces, pues bueno, claro, aquí vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque dice, bueno, todo esto y toda esta especie de, digamos, magnificación mortuoria, entre la cual lo más importante es la conservación de cuerpo y vísceras, el cuerpo en la momia y las vísceras en los vasos canopos, significa la conservación de in illo tempore para todo el futuro de la información genética, que es lo que hemos hablado, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué querría decir esto de la información genética? Que el Ba, que es el alma, o el alma que todavía la acompaña el espíritu, que son los elementos más sutiles del cuerpo y el anticuerpo, porque el espíritu en realidad es un anticuerpo, pueden ser de alguna forma reintroducidos en el mundo de la divinidad, donde serán retroinformados y rescatados de su experiencia en el tiempo lento y serán preparados para ser reciclados en usos futuros, que es lo que hablamos nosotros en ese programa que, digamos, y en esas frases que crearon tantas cuestiones, ¿no? Y entonces, claro, aquí tenemos el que hay algo que se introduce en el tiempo para ser rescatado y reintroducido en momentos del tiempo que nosotros no podemos comprender, porque el tiempo en sí mismo está, digamos, comprimido, todo está en el mismo punto activo, y nosotros en el desarrollo del tiempo en la Tierra es infinitamente lento y, digamos, desenrollado, ¿no? y amplificado. Entonces no sabemos exactamente cómo se va a reconstruir, digamos, o cómo se volverá a reinsertar ese ADN en un nuevo cuerpo o en una nueva función en este planeta o en otros que hablamos, ¿no? Pero vamos a dejarlo de momento aquí, porque en el comentario que hemos estado haciendo al respecto de todo esto, apareció aquello que hablamos del Museo de München, en el cual las momias del Museo de München y también otra que había habido en Manchester y luego otras valoraciones forenses que se han hecho en las momias, apareció cocaína y apareció nicotina, ¿sí? Y entonces esto decíamos que los egipcios habían viajado en el espacio-tiempo para poder llevar o a rescatar esos productos especiales. ¿Para qué? O sea, en un principio pensamos que los faraones lo habían consumido, pues entre otras cosas, para un efecto puramente de activador de, digamos, de la actividad cerebral o de la consciencia, cocaína. Pero hay algo que al repasar todo esto me llamó mucho la atención. En otro lugar donde se producen momificaciones, digamos, muy evidentes, que es en el mundo de los Andes, ha habido pues los quechuas, que eran los que hacían los procesos de momificación más importantes, generalmente eran doncellas sacrificadas para conseguir, digamos, algún tipo de beneficio de los dioses o del espacio-tiempo. Y en esas momias se ha encontrado una cantidad tremenda de cocaína. También se puede pensar que en las zonas estas de los Andes, donde se mastica constantemente la hoja de coca o donde se hacen test de hojas de coca,
Entonces, pues bueno, podría haber habido por acumulación, pero parece ser que no, que las dosis de cocaína encontradas, digamos, especialmente en el pelo de esas momias, de esas jóvenes sacrificadas, son unas dosis que implicarían un consumo muy importante, quizás en los momentos antes de ser sacrificadas. Y yo siempre he pensado que en el tema de la momificación egipcia podemos pensar que la gente se moría o simplemente, quizás, que en un tiempo final donde se llegaba a la consciencia de que el tiempo en la Tierra se había terminado, eran ayudados a morir. Y eran ayudados a morir por la ingesta de esos narcóticos. Eso sería, digamos, una hipótesis muy nueva que hemos barajado en estas conversaciones de este miércoles pasado, pero que me parece muy interesante, ¿no? También. Y en el tema de hoy, pues claro, es un tema un poquitín, por decirlo de alguna forma, escabroso, ¿no? Pero hay una frase de Mark Twain que me gustaría leer aquí para centrarnos un poco en el tema. Dijo lo siguiente: el miedo a la muerte es el miedo a la vida. El hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento. Bueno, no está nada mal, ¿no? Esta es un reenfoque muy importante. También en estos días, en este miércoles tan fructífero, hablamos de los ritos funerarios de Sulawesi, que es una de las islas de Indonesia cercanas a Borneo, en la cual, pues bueno, que es absolutamente increíble. Cuando se muere un familiar, pues lo conservan en casa. En los tiempos, digamos, anteriores al siglo XXI, se hacía pues a base de preparados de hierbas, saumerios, etcétera, 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 hasta que llega el día del gran ritual, en el cual los muertos que ya quedan semi-momificados se llevan a una especie de zonas funerarias en unas paredes de roca donde se han creado unos balconcitos y se ponen allí todos mirando, digamos, a la gente, ¿no? Como si fueran espectadores, ¿no? Una cuestión, que cuando comentas esto me hace pensar que de alguna manera ya en aquel antiguo y ancestral Egipto, en el momento de transición, que tienes que dejar el cuerpo biológico, hay una crisis temporal, si ya se daba pues estupefacientes tipo cocaína, claro, a día de hoy, y sabemos que hay la sedación terminal, que bueno, pues se da un tipo de benzodiazepinas, que si no recuerdo mal, el midazolam, en combinación con la morfina, para que pues la persona no sufra, no tenga esta agonía tan que en algunos casos es sumamente dura de soportar, ¿no? Algo ya sabían. Incluso yo recuerdo el doctor Pastora, muy queridísimo aquí en Andorra, que ya comentó en una conferencia en el Congreso Sapiens que los elementos quirúrgicos del antiguo Egipto los actuales no tienen nada que envidiar a los antiguos, porque eran de una precisión asombrosa. Ojo. Sí, sí. Estamos plenamente egiptolicizados, o no sé qué, tendríamos que inventar una palabra, tanto tú como yo y muchos de nuestros oyentes, porque somos unos fanáticos del Egipto desconocido, pero que gozaba de unas super técnicas impresionantes. Y por eso yo he querido pues que a través de estas conversaciones, este tiempo maravilloso que Olga y yo pudimos disfrutar en el Museo Egipcio en Barcelona, las conversaciones que tuvimos, pues bueno, sacamos un poquitín esta consecuencia que nos unía con nuestros antiguos programas de egiptología. Pero vamos al tema que produjo, digamos, como más caldo de cultivo de preguntas, que era el tema de la cremación. Porque por una parte, bueno, tenemos que en estas civilizaciones, ocultos a la muerte, especialmente Egipto, especialmente los quechuas, y después a paso, que es quizás infinitamente menos complicado, por lo de la isla esta cercana a Borneo, que eso es Sulawesi, que es algo muy parecido, pues lo que se hace, es una conservación in illo tempore, para todos los tiempos futuros de los ADNs. Todos sabemos que, que una mínima parte de de elemento orgánico de un cuerpo humano puede ser conservado por miles de años, ¿no? Y conserva el mensaje genético entero, ¿no?
Y entonces, pues claro, hay otro tema que entonces se nos presentaba como muy, digamos, contradictorio, porque hablábamos del tema de que yo dije, cuidado con las cremaciones. Porque claro, aquí hay dos acciones voluntarias, es que el ser puede tomar. O una de dos, o tú cedes conscientemente tus restos para que sean reactivados, reconstruidos o reformados y reutilizados en otros, digamos, en otros parámetros del tiempo, o buscas, digamos, la liberación entera del samsara, que dicen los tibetanos, ¿no? Que es decir, no más reencarnaciones. Y entonces, pues claro, aquí vamos al tema contrario. Vamos a la India, en la cual lo que se hace con los cuerpos es quemarlos al máximo. O sea, se hacen unas piras, además, tremendas, y entonces al final se recogen todas estas cenizas. Las cenizas son, muchas de ellas, liberadas al Ganges, el famoso río, ese inmenso de la India que nace en los Himalayas y desemboca en el delta del Ganges. Algún día lo habéis sobrevolado, viniendo de Bangladesh hacia Indonesia y todo eso, es absolutamente espectacular. Y es una de las cosas que a Olga le fascina siempre más, porque es un delta tan absolutamente brutal. Además, la famosa reserva del tigre de Bangladesh, ¿no? Que ese es absolutamente un sitio espectacular. Bueno, pero ¿qué pasa aquí? A ver qué pasa en esto de la cremación. Sí sabemos que en la India, el famoso país de los grandes misterios, que ahora está menos misteriosa que nunca, durante pues la pandemia, se hicieron cremaciones en cualquier sitio porque no había manera de organizarlo esto. Pero bueno, vamos a ir a la tradición. La tradición es que en Varanasi, al lado del río Ganga, en realidad el río que nosotros conocemos como Ganges, el Ganga quiere decir va y va, o sea que corre. Y esto recordamos que cuando hablamos del bautismo en el Jordán, la inmersión en el río, y hablamos del tiempo que nunca se recupera, pues estábamos más o menos en una cosa muy parecida, ¿no? Pues bueno, parece ser que las grandes doctrinas brahmánicas dicen que morir en Benarés y ser cremado en Benarés es lo que garantiza, digamos, el estado de moksha, que es la liberación absoluta de las reencarnaciones. Y entonces, bueno, eso me parece, digamos, que es algo que tendríamos que ir considerando, ¿no? Y entonces, pues sí, hay además se tiene que hacer en la ribera izquierda, que están todos los ghats, que son los templos de cremación y los palacios en esa zona, y que es el lugar específico para hacer esto. Yo siempre pensé, se habló mucho, porque claro, la gente se baña en el río donde se lanzan los restos, se lava la boca, etcétera, 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 además por prescripción, que ahora pues entraremos ahí. Yo siempre pensé que las aguas del Ganges que bajan del Himalaya debían tener algún tipo de irradiación. Después pensé que esto era otra cosa. Y entonces, cuando hablamos de los monolitos y hablamos de las arcas que pasaban, hablamos de la cava, y entonces yo caí en la idea de que en esta zona, en este espacio, debe haber también en alguna parte subterránea un elemento que de alguna forma está controlando todo este volumen de materia biológica vertida en el río, ¿ves? Y que en su tiempo provocó que no hubiera ningún tipo de infección ni ningún tipo de degeneración patológica, porque las aguas del río estaban purificadas y eran purificadoras. Actualmente, pues bueno, se sabe que gracias a la inmersión de la India en las técnicas de vida occidentales, se están vertiendo grandes cantidades de aguas fecales en el río, y sobre todo lo más peligroso, vertidos industriales absolutamente tóxicos. Pero bueno, vamos a pasarlo por alto, porque esto ya en la India, aparte de enviar satélites a no sé dónde, podrían volver la vista hacia atrás y recuperar lo suyo y readaptarlo para el futuro,
porque el momento que estamos viviendo ahora me parece que ya tiene poco futuro, ¿no? Y bueno, en resumidas cuentas, bueno, pues que nos encontramos en esto, que aquí hay otra cosa en la cual lo que se pretende ya desde el principio es todo lo contrario de los egipcios. Lo que se pretende es la disolución. Lo mismo que los tibetanos, que hablan la eliminación del samsara, que es el eterno retorno, y en un sitio pues llaman, bueno, que esa eliminación del retorno se conseguirá por la sadhana, por las prácticas de cremación y todos los rituales, y en el mundo tibetano se conseguirá por el dharma, la iluminación, el conocimiento de la luz pura que es el rigpa, y en un momento determinado, si es necesario, los grandes seres serán ayudados mediante un ritual que se llama powa a liberar, a transmigrar o a transferir su consciencia a unos planos superiores, ¿no? Y por lo tanto tenemos dos mundos que están controvertidos. Y en medio de todo esto estamos nosotros, los occidentales, que no tenemos ningún tipo de especificación y que simplemente cogemos los cuerpos, los ponemos en nichos, los ponemos en tierra y bueno, pues ahí quedan los ADNs y que entonces sí que realmente podrían ser recuperados y reciclados. Pero... Y otra cosita, esto que de seguida se aparta el cuerpo, en principio sin vida, del lugar donde se ha producido el deceso, esto es un error. En mi opinión se tendría que dejar unas cuantas horas porque, y esto lo sé, hay ocasiones que uno se vuelve a reintegrar. Claro, si te quitan el punto de el centro de masas, te lo han desubicado y te quedas errante. Ojito. Tanto los hindús como los tibetanos dicen que el cuerpo debe reposar 3 días, no debe ser tocado, porque claro, hay mucha impureza, excepto al último momento en el cual se le ha de revestir. Tanto en la India se les reviste para la cremación, hay un proceso muy largo, hay unos rituales muy largos que no vamos a describir aquí, y en el Tíbet pues también hasta la desmembración de los cuerpos en un lugar solitario y alto para que sea consumido por las aves de rampiña, especialmente por los buitres, pues también se deja el cuerpo en reposo y no manipulado y no agredido. Porque nos suenan las campanas de un templo tibetano en estos momentos aquí. Caray. Porque ¿Ha sido en tu casa este sonido? Las doctrinas, en la conciencia, el alma, el espíritu tendrá que salir por el chakra Sahasrara, que es por la fontanela, y cualquier, punción que se haga o cualquier, vaciado que se haga, se crea un espacio por el cual el alma o el espíritu saldrán y entonces quedarán condicionados a una reencarnación desfavorable, siempre considerando que tú quieras reencarnarte. Y aquí es donde está la diferencia entre una cosa y la otra. Para entender un poquitín la idea de la no reencarnación, los Sikhs tienen un mantra que además esta mañana lo he estado cantando 20 minutos porque es muy bonito, y que la traducción es simplemente así: invencible, indestructible, intocable, invisible, sin deseos, sin miedo, sin nacimiento, sin fin, más allá del amor, más allá del dolor, más allá de la vida. O sea, la liberación total, ¿no? Entonces, pues bueno, nos encontramos en este tema en el cual hemos de decidir un poquitín cuáles son los caminos, ¿no? Por una parte, el moksha o la extinción del samsara, es decir, nos liberamos a un mundo o a una experiencia o a una sutileza en la cual nunca podremos ser recuperados a través de nuestro ADN, y por lo tanto estaremos en una liberación absoluta y en una experiencia metafísica, que algunos llaman pues el nirvana, es una contemplación. Después hablaremos un poco de los tiempos, ¿no? También es muy cierto que en los rituales tibetanos hay una serie de rituales, entre ellos el de Kala Chakra, en el cual cuando haces el ritual de Kala Chakra tienes que hacer unos votos, ¿no? Hacerte un compromiso. Y uno de esos votos es volver constantemente a la vida desde el estado de budeidad, desde Bodhi, ¿me entiendes?, hasta poder salvar a todos los seres sintientes. Y eso quiere decir
un desarrollo en el tiempo prácticamente infinito, ¿eh? Es decir, que el hombre que ha llegado pues al samadhi, a la liberación, puede escoger, si regresa a la tierra para liberar a los seres sintientes, no exactamente los de su familia o de su entorno, sino cualquier cosa, una lombriz, un ratón, un gorrión, un tigre, cualquier cosa que esté sometido al sufrimiento, ¿eh? Y esto me lleva un poquitín al tema interesante volvemos un poquitín al tema de Gabriel, ¿eh? Hemos hablado mucho del arca de Gabriel, esto es lo que nos entró pues al tema de que las arcas serían, digamos, los elementos que emanarían una emisión de reconocimiento de los ADNs que deberían ser rescatados y los que no, que aquí entraríamos un poquitín en el tema del por qué sí y el por qué no. Y entonces, claro, hay otra dentro del mundo pseudo judeo-cristiano, hay otra, digamos, adjudicación de trabajos al famoso Gabriel que hemos ido paseando por los anteriores programas, y es el retorno al rescate de los ángeles apresados. Vamos a ver, los ángeles apresados, los ángeles caídos, ¿qué tiene que decir? Hay una diferencia entre los ángeles caídos y rechazados y los ángeles apresados. Los ángeles apresados son aquellos mensajeros de la fuente original que se acercan a la periferia de los mundos clonados falsamente o de los mundos en que la clonación ha fracasado y por lo tanto es una manifestación de una impureza. Y entonces vienen a recuperar a los ángeles mensajeros que han sido atrapados, porque cuando se acerca, ¿me entiendes?, un espíritu sutil, digamos, a la magnetosfera de la Tierra, la magnetosfera atrae, ¿me entiendes? Y es algo como, ¿me entiendes?, que si no tienes la precaución, cuando te acercas al borde de un abismo, tienes un pequeño resbalón y te caes. Entonces, si te acercas demasiado, o tu voluntad, digamos, es de penetrar en la magnetosfera para buscar a los tuyos. Hay una película muy bonita que se llama simplemente Gabriel, que os recomiendo también para ilustrar un poquitín todo esto de aquí. Pues bueno, pum, quedas apresado en el interior, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues uno de los, digamos, trabajos superiores de este Gabriel, que sería el poder de Dios, sería volver a entrar en la magnetosfera, de la que ahora hablaremos también, para recuperar a los ángeles apresados, ¿no? No los ángeles caídos, son ángeles apresados. Y entonces, ¿qué quiere decir esto de la magnetosfera? Aquí hay otro tema. La magnetosfera tiene dos funciones, una de atracción de fuera hacia adentro y otra de repulsión de adentro hacia afuera. Es decir, cuando un alma liberada, sin ningún tipo de conciencia, sin ningún trabajo superior, sin ningún conocimiento, sin ninguna divinización, sin ninguna búsqueda de trascendencia, se suelta, el cuerpo finalmente suelta eso, y entonces el alma sube por los planos astrales o por los bardos, que llamarían los tibetanos, hasta tropezar con la magnetosfera. Y ahí quedan en una situación de espera en la cual serán reciclados de nuevo para reconstruir o para rehabitar otro cuerpo, ¿eh? Y entonces, claro, ¿qué ocurre con eso? Que con que el alma y el espíritu son las partes sutiles, muchas veces van asociados, el espíritu sigue quedando apresado también en la magnetosfera, a menos que cada uno de nosotros haya revelado el poder del espíritu en sí mismo. El verdadero trabajo de la vida, si realmente no queremos caer en el círculo eterno de reencarnaciones y o transmigraciones, es trabajar el espíritu para que pueda, a través de la luz pura, atravesar el círculo de la magnetosfera y poder salir al espacio libre donde se podrá reincorporar al origen del espíritu increado, ¿eh? En este sentido, esto claro, es muy complicado, porque dices, bueno, a ver, los que no tenemos esa técnica, bueno, pues lo que hay que hacer es trabajar en eso.
si el único objetivo de nuestra vida es el conocimiento de la superconsciencia. ¿Y la superconsciencia para qué nos va a servir? Va a servir para guiar nuestros pasos en los momentos finales, ¿eh? Y esto, pues bueno, creo que en el próximo congreso tú has propuesto de hacer pues un relato sobre las experiencias cercanas a la muerte. Y entonces, pues bueno, todos los que hemos pasado esto, pues si podemos y hay un tiempo, pues podremos explicar alguna cosa al respecto, ¿no? Sí, me gustaría hacer un poco así de foro, de preguntas y respuestas sobre esto, ¿no? Es un tema que estaba sobre la mesa y que lo tendremos que colar pues entre conferencia y conferencia o algo haremos, estoy convencido. Una cuestión, se dice que los vigilantes o Grigori son estos ángeles celestiales que en un pasado, pues un creador o una entidad suprema envió a la Tierra para proteger. ¿Cómo está esto? ¿Están por aquí? ¿Se van a despertar? ¿Los han liberado? ¿Están viniendo? Mira, esto dos son teorías, digamos, que divergen un poco, depende de los estados de formación, ¿eh? Es decir, el universo, digamos, tiene un punto de origen que es la fuente, ¿eh? Y esa fuente es toda perfección y no tiene ningún tipo, digamos, de degeneración, ¿eh? Entonces, en un momento determinado, una serie de seres que fueron creados perfectos fueron, de alguna forma, se apartaron de la fuente y desearon crear, digamos, clones de una perfección total. Pero con que su fuerza no es la de la fuente, crearon, digamos, espacios puramente escenarios, ¿eh? Entonces ahora volveríamos al tema de los domos, del no sé qué, del no sé cuántos y tal, pero vamos a quedarnos aquí. Y entonces esos escenarios son controlados por uno de ellos, que sería, digamos, el máximo, digamos, poseedor de, digamos, información de la fuente. Todo el espacio creado fuera de la fuente necesita una energía superior, porque si no es materia inerte. Y para dar vida a la materia inerte se necesita capturar espíritus o mensajeros que entonces aquí estén capturados para dar esa fuerza de vida a todo lo que está ocurriendo. Entonces, llámale ángeles caídos, llámale los arcontes, llámale los no sé qué, ¿ves? Lo que tú quieras. Son espíritus capturados. Y esta sería otra de las funciones de Gabriel, que es recuperar esos espíritus y sacarlos de la magnetosfera, con lo cual entonces la magnetosfera iría muriendo por sí misma. Porque, a ver, nosotros vivimos en un mundo ilusorio, ¿ves? En un holograma, y por lo tanto, digamos, es un sueño, ¿eh? Como decía Gurdjieff, había que despertar a los hombres al despertar, ¿eh? Lo mismo que dice el libro, de este famoso libro de los muertos, que en realidad pues se llamaba, ¿me entiendes?, este título tan bonito, que era el libro de la emergencia de la luz, ¿eh? Y entonces este es el tema, ¿eh? Entonces, claro, el espíritu tiene una fuerza en sí mismo de poder perforar los espacios creados por estos seres malignos, los jinns de la esoterismo árabe o los arcontes o lo que sea. Pero para eso esa fuerza debe ser amplificada ¿a través de qué? A través de los ritmos de la búsqueda del espíritu, de la recarga en los espacios, en la emanación de espacios muy potentes que nacen de la Tierra, de campos magnéticos de la Tierra, porque estamos hablando pura y estrictamente de magnetismo. Una carga superior destruye a una carga inferior o puede perforar una carga inferior. Una carga inferior nunca podrá traspasar una carga superior. Y esta es, a mi forma de ver, es la clave. Yo, ¿me entiendes?, prefiero ir al mundo de Tolkien. Bueno, primero de todo, darnos cuenta que en el tarot está muy explicado también, porque el famoso arcano 1-0,
que es el arcano número 10, claro, es 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, es el paso binario de las neuronas, es el verdadero apresamiento, es la rueda del espacio-tiempo que nos va a reintegrar constantemente, reintegrar constantemente, reintegrar constantemente. Y entonces, pues bueno, yo creo que esta es un poco el planteo. Entonces ahora la pregunta es, si yo tengo a un familiar, ahí por ejemplo, o sea, yo ya os lo pido a todos los que estáis aquí, a mí me ponéis en un dracar con mi espada de runas y me tiráis a alta mar y quemáis el dracar en alta mar, ¿eh? O sea, me hacéis este favor y me quedo más tranquilo que otra cosa. Pero si no es posible, metes porque el mar está lleno de pateras y no podemos pasar por las pateras, entonces lo dejamos para otra historia, ¿no? ¿Qué hacemos con esto, no? Bueno, pues resulta que estamos teniendo unas informaciones que los egipcios nos dicen que volverán a reencarnar, pero no nos dice si volverán a reencarnar en este planeta o en otro espacio del cosmos, que esto es la parte más interesante. Nosotros, con nuestros enterramientos, estos básicos, los cementerios por todas partes y todo esto, pues bueno, pues ya sabemos que los ADNs están ahí a disposición de quien los quiera reutilizar, si son útiles, porque hemos hablado que hay diferencias entre los cuerpos humanos y hay cuerpos humanos que son, ¿me entiendes?, que tienen el don, que tienen la señal genética, y otros que no tienen la señal genética y que les llamamos los muertos vivientes. Y ahora, pues bueno, pasamos por encima del señor este norteamericano que tanto nos gusta citar de cuando en cuando, que podría ser perfectamente un bicho de estos, ¿no? Entonces, pues quiero decirte, a ver, Tolkien también nos habla y nos explica y nos dice lo mismo. Nos dice que estamos apresados en los anillos del tiempo. El señor de los anillos es Saturno, desde que es el Cronos, el que rige el tiempo, el apresamiento en la materia, el eterno retorno, y que lo que hay que hacer es quemar el anillo personal en los montes del destino, donde, ¿me entiendes?, entonces toda la mala energía quedará otra vez constreñida a un punto cero, a una implosión, y de alguna forma se podrá restituir, digamos, el Satya Yuga, que no deja de estar en el círculo del eterno retorno, pero al menos que es una edad dorada desde la cual el conocimiento superior puede ser de alguna forma mucho más amplificado y las liberaciones de los retenidos en este espacio-tiempo pueden ser mayores, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, pues aquí tenemos un poquitín la diferencia entre una cosa y otra. ¿Qué pasa con las cremaciones? Tanto en la India como las cremaciones aquí. A ver, en la India, gracias a Dios y, bueno, a ver... Perdona, profesor, estamos en la recta final ya. Vale, pues entonces vamos al tema de la cremación aquí. Aquí las cremaciones se hacen en hornos crematorios, ¿me entiendes? Que tienen, ¿me entiendes?, alguna repercusión histórica discutible. Y entonces, pues bueno, se hace sin ningún tipo de control. Si los cuerpos previamente han estado preparados en una funeraria, se habrá extraído todas las partes que se tienen que extraer, y tal y cual, por lo cuanto el alma habrá salido o saldrá por donde pueda, y irá a donde pueda, pero lo que es muy importante en ese momento es que el cuerpo queda reducido a cenizas, excepto pequeños fragmentos de hueso, porque claro, el cuerpo quema, digamos, el horno quema toda la parte, digamos, orgánica, pero los huesos son pulverizados, pero al final se tienen que moler, por decirlo de alguna forma, para integrarlos con las cenizas del resto del cuerpo, y puede haber pequeños fragmentos, por ejemplo, de diente, de donde los cuales se pueda recuperar, digamos, la señal genética, ¿eh? Pero es mucho más difícil, especialmente si los que tenéis vuestros familiares y que deseáis pues hacer una cremación, que sois conscientes que cuando hacéis eso se les libera en gran parte de la rueda del eterno retorno y del regreso siempre cíclico. Hay mucha gente que dice, sí, yo quiero volver a la vida porque a mí me gustan mucho las mujeres, el vino y el rock and roll. Vale, volver, que os encontráis lo que haya, ¿no? Eso, pues entonces es digamos, menos peligroso en tanto en cuanto, sí, por favor, la liberación de las cenizas, y sé que está prohibido en muchos sitios, pero la forma de hacerlo bien es liberarlas al mar.
Porque ahí es donde se disuelve todo en un plasma maravilloso, el plasma marino, y que ahí pues es muy difícil recuperar esta señal genética. Bueno, pues tomamos nota de este consejo. Una cuestión, y entrando ahora un poco en las teorías de la conspiración, que al final no son teorías, son realidades y no son conspiraciones. ¿Recuerdas que hablábamos del misterioso incendio ya hace, pues esto que rondaba el año 2019 o así, Tristán, de la Catedral de Notre Dame? ¿Qué opinas de este misterioso también incendio de la zona más alta de la catedral de la ciudad francesa de Rouen? Curiosamente coincidiendo con unas elecciones que nadie está contento del todo. Bueno, a ver, aquí hay tres cosas que son ya eran un problema menos. Hemos hablado de los rituales satánicos que se hicieron en las iglesias francesas antes del incendio de Notre Dame y la quema de la aguja de la antena que Viollet-le-Duc instaló allí, que esto algún día, si queréis, entraremos en el misterio de las catedrales. La catedral de Rouen tiene una vinculación, y después hablaremos también de otra cosa, que es la antorcha olímpica. Bueno, después no, que nos quedan 3 minutos justos. Bueno, de todos los que habéis visto la antorcha olímpica en la Catedral de Notre Dame, si no habéis visto que es una ceremonia satánica en la que se está de alguna forma alabando el sacrificio ritual que se hizo allí, pues entonces ya vamos mal. Esto es el prolegómeno de todo lo que está ocurriendo ahora. La Catedral de Rouen, habéis de recordar que Rouen fue la ciudad donde supuestamente se incineró a Jeanne d'Arc. No la Juana del Arco, es la Juana del Arca, pero que supuestamente no se incineró a otra mujer en su lugar. O sea que esto después hay muchas teorías sobre todo esto, ¿no? Pero que claro, eso tiene un ritual que está relacionado con muchas otras cosas que afortunadamente entonces pude comentarle a Felipe para que pudiera estructurar su magnífica novela de el Juana del Arca. O sea, hay una línea ahí de poder que viene desde Satanay, que hablaremos de Satanay, viene desde Orval, viene desde Compiègne, que es donde fue esa apresada Juana de Arco. Compiègne es donde se hace firmar de una forma vergonzosa a las tropas alemanas el armisticio de la Primera Guerra Mundial, y Compiègne es donde Adolf Hitler hace venir a los mariscales franceses a firmar allí otra vez. Y después de esto está Rouen, está Beauvais, que es el lugar donde el obispo corrupto que persiguió a Juana del Arca, ¿me entiendes?, intentó construir una catedral que se derrumba constantemente, no se pudo terminar jamás, y actualmente está arriostrada por hierros por todas partes, pues se cae, porque hay una maldición absoluta, y por lo tanto, este incendio de la aguja, de la antena de la catedral de Rouen, es un ritual satánico que ni te cuento. ¿Me entiendes? Bueno, porque hay una cuestión. Recordemos, el incendio de la Catedral de Notre Dame en París fue en la primavera del 2019. A finales del 2019, fíjate qué pasó en una parte de Asia que se esparció por todo el planeta. Puede haber, no sé, estas señales, estos, que dices tú, rituales o algo que marca un inicio de algo. Recordar que dijimos que pasado el verano, entre octubre y noviembre, va a haber una gorda. A ver, espero equivocarme. Me gustaría equivocarme además, pero mucho. O sea, que si cuando viene me llamáis y me dices, Tristán, es que te has equivocado, oye, aplaudiré y diré, perdonarme que me haya equivocado, pero estoy más contento, ¿me entiendes? Pues lo mismo. Esta gentuza solo tenéis que relacionar el ritual satánico que se hizo con lo de la antorcha olímpica dentro de Notre Dame, lo tenéis que relacionar con el lugar de la quema de Juana del Arca, que era un personaje especial, en la catedral de Rouen, y tenéis que relacionarlo con la gente que ha trastocado y ha girado de una forma falsa las elecciones francesas. Profesor, ya nos tenemos que ir, estamos ya sobrepasados. Si quieres, seguiremos tratando el tema, más otras cuestiones que surjan sobre la marcha en el próximo programa. ¿Qué te parece? Porque estamos ya en recta final de temporada. Hablaremos de los incendios de las catedrales francesas, hablaremos de los rituales
y dejaremos el tema preparado para entrar en el Congreso con Nostradamus, que vamos a hablar bastantes cositas. Vamos a hablar también de un incendio ahí. 2 incendios. Ay, el subconsciente a veces, como incluso a los reptilianos los engaña, los pone en evidencia, Y me refiero y me remito a lo que hemos empezado hablando en el principio del programa, que algo está sucediendo. Fijaos que hay determinados comportamientos de algunos mandatarios que van en contra del equilibrio, del buen hacer, de la paz, de la convivencia. Algo está pasando en algunos replicantes, infiltrados, hibridados o extrañas casualidades de caracteres especiales, digámoslo así. Para todos los gustos habrá, profesor. Déjame 30 segundos para añadir una cosa, porque es muy importante. Vamos allá. Todos, yo sabéis que John Ronald Tolkien, para mí siempre ha sido una guía, un hombre muy especial, que la torre de Mordor, que es una torre, es una antena, arriba está coronada por el fuego del Palantir, y que eso, en el próximo programa, si nos da tiempo, yo quería hoy también hablar, porque tiene mucha cosa que ver con las reencarnaciones, y que entonces esas torres, cuando se les prende fuego, de alguna forma es el culto de Sauron, y Sauron, recordar que es el saurio, el reptil, Lo dejo aquí y seguimos el próximo día. Sí. Mira, no quería decirlo, pero me lo has puesto casi en la boca, Barad-dûr, la torre oscura y este extraño incendio que ha acontecido. ¿Casualidad o causalidad? Profesor Tristán, como siempre, nos quedamos así, que no sabemos en qué dimensión nos encontramos con tanto conocimiento, Impresionante. Bueno, pues oye, yo lo que os agradezco a vosotros, digamos, yo en Sapiens me siento como en casa, de verdad, y siento pues un gran flujo de amistad que no me viene tan solo de ti, Ferran, sino de todos los oyentes. Olga también está muy pendiente de los comentarios y bueno, estamos absolutamente, digamos, al servicio, por decirlo de una forma. Dicen que en japonés samurai quiere decir servir. Entonces somos 2 samuráis. Cosas están pasando. Una pasajera en un vuelo de avión en Miami empieza a tener un comportamiento extraño, incluso muerde a una persona que la intenta sujetar. Hay un plan ante una invasión zombie y no son muertos que se levantan de las tumbas. El cono 8888. Cosas están pasando. Yo, profesor, amigos y amigas, hoy finalizo poniendo algo que no quiero decir, pero quiero que interpretéis. Podría ir por ahí. Profesor Tristán, repito, muchísimas gracias. A vosotros. Vamos allá. Y que cada uno saque sus propias conclusiones. No sé qué pensar, Matthew. He vivido en esta ciudad toda la vida. Pero hoy me ha parecido como si todo hubiera cambiado. Las personas eran diferentes. No solo Jeffrey, sino los demás. Ayer todo parecía normal. Hoy, sin embargo, no lo era. Ha sido una pesadilla. Me he asustado de verdad. Era como si una ciudad entera hubiera cambiado de la noche a la mañana.